Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 22 de enero del 2024. Empiezo como siempre con las noticias positivas, una deportiva y una académica. La primera es que la selección peruana de fútbol sub-23 masculina le ganó 1-0 a Chile en su partido debut en el preolímpico que se está jugando en Venezuela. El gol de los nacionales lo anotó Francesco Flores y quien fue clave en mantener el cero fue nuestro arquero Diego Romero, un muro como lo calificó RPP. Terminamos el partido con 10 por la expulsión de Matías Yontó, pero igual se pudo mantener el buen resultado. La segunda noticia positiva es el caso de la joven peruana Damaris Alarcón, que veo que ha destacado Perú 21. A sus 14 años acaba de ganar una medalla de oro en una competencia mundial de astronomía, nada menos, en Estados Unidos. Se impuso sobre competidores de 57 países en este evento que se llama la Olimpiada Mundial de Física y Astronomía Copérnico y que se realizó en Houston, Texas. Ella es, dicho sea de paso, estudiante del Colegio Saco Oliveros, así que palmas también para su escuela. No es la primera vez que Damaris obtiene un reconocimiento internacional. Ya el año pasado se llevó una medalla de oro en la Olimpiada Femenina Panamericana de Matemática. Lo que hay que cuidar como oro es su talento, que estoy seguro que va a seguir dándonos razones para estar orgullosos. Veo también que Aldair Durán del Colegio de Alto Rendimiento, el COAR de Lima, también obtuvo una medalla de oro y otros dos estudiantes de Saco Oliveros, David Rivera López y Adrián Quispe Ocaña, se llevaron medallas de plata, mientras que Dafne Yasmín Fernández Dueñas, también del COAR Lima, y Diego Gedeón Aybar Berrios, del Colegio Alpamayo, se llevaron medallas de bronce. Me encanta cuando veo noticias como esta porque, me recuerdan por qué creo y confío en la capacidad y el talento de mis compatriotas. Así que en buena hora por cada uno de ellos. Ok, vamos ahora sí con las noticias del frente político, como para empezar la semana bien informados. Lo que más se ha discutido desde el sábado y anoche en los dominicales, por supuesto, es la agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte en un evento en Ayacucho, donde dos mujeres lograron sobrepasar la seguridad y una de ellas empezó a jalonear a la presidenta mientras que la otra le jalaba el pelo. El incidente fue muy rápido y afortunadamente no llegó a mayores, pero ha tenido a mucha gente discutiéndolo desde distintos ángulos en las últimas 48 horas. ¿Qué se ha dicho al respecto? Pues varias cosas. Lo primero es que ha habido una condena, por supuesto, a la agresión misma, al acto de violencia en sí. Pero como pasa a menudo con los actos de violencia que tienen como víctimas a políticos, mucha gente los evalúa desde el lente de sus preferencias políticas. Por ejemplo, del lado de quienes son críticos del gobierno de Dina Boluarte y particularmente de la represión con la cual este enfrentó las protestas en Ayacucho mismo en enero del año pasado, lo que ocasionó pues las muertes de 10 compatriotas. Se ha hecho notar que una de las agresoras de Boluarte, Ruth Bárcena Loaiza, era la viuda de uno de esos 10 fallecidos, Leonardo Anco Chaca. Esas mismas personas han condenado que varios miembros del gobierno de Boluarte, particularmente el actual primer ministro Alberto Tarola, hayan salido a condenar drásticamente la agresión del sábado contra Boluarte, cuando fueron más bien tolerantes o cómplices, dicen algunos, de los actos de violencia con consecuencias mortales cometidos por el propio gobierno frente a las protestas de hace un año. Del otro lado de la discusión se ha dicho que la violencia no puede ser racionalizada o trivializada en ningún caso y que la presidenta personifica a la nación, por lo cual debe caer una sanción muy drástica contra las personas que la agredieron en este caso. Estas no son apreciaciones necesariamente antagónicas, hay que decir. Sí se puede condenar enérgicamente la violencia y aceptar al mismo tiempo que en la situación de al menos una de las agresoras hay elementos que deberían atenuar la dureza con la cual se le trata. A mí lo que me preocupa en lo personal, siempre cuando pasan estas cosas, es lo que les decía al inicio, vale decir, lo fácil que racionalizamos la violencia cuando la víctima es un político o una persona en general con la cual discrepamos. Ayer en nuestro programa Comité de Domingo recordaba casos como cuando le lanzaron un cono en la cabeza al ex congresista fujimorista Carlos Tubino, cosa que para un sector de la opinión pública fue motivo de risa y burlas, o como cuando le propinaron un puñete al ex congresista Ricardo Burga en el 2020, cuando hablaba con periodistas en la puerta del legislativo y también a muchas personas le causó esto gracia. Igual veo a quienes hoy justifican, por ejemplo, actos de violencia de grupos como La Resistencia en contra de quienes trabajan en IDL Reporteros, que están en un sector, estos que critican o que validan, esto último, están en un sector políticamente distinto a quienes justificaron o celebraron en su momento la agresión contra Tubino, lo cual demuestra pues, que esta forma de racionalizar la violencia pasa de ambos lados. Aquí lo que siempre tenemos que evaluar en nosotros mismos es hasta qué punto nuestras preferencias o opiniones políticas nos pueden llevar pues, a justificar o a racionalizar la violencia, porque recordémoslo siempre, la violencia es la negación de la política.
Es cuando renunciamos a discutir pacíficamente nuestras diferencias para pasar a los golpes. Y eso está pasando crecientemente en el país porque mucha gente está pues con los ánimos muy caldeados y más bien hay que tratar de evitar que eso ocurra. Fíjense, si nosotros racionalizamos la agresión del sábado pasado contra Dina Boluarte, estaríamos enviando el mensaje de que cualquiera que se siente con justificaciones similares, que ciertamente las hay, puede pues ir a agredir a la presidenta. Lo mismo pasa cuando racionalizamos el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado cuando éste lidia con la protesta. Porque si permitimos que agentes de las fuerzas del orden maten sin haber una justificación de legítima defensa u otra legalmente válida, solamente porque estamos en desacuerdo con quienes estaban protestando, pues abrimos la puerta a que esto pase de nuevo. Aunque hay, por supuesto, diferencias grandes cuando hablamos de agentes del Estado que actúan pues premonidos con armas reglamentarias que pueden causar mucho más daño que cualquier ciudadano que individualmente pierde los papeles. Aunque algunos dirán que basta un ciudadano, digamos, para cometer un magnicidio y no les falta razón. Por eso es que se ha criticado mucho la negligencia de la policía que permitió a estas dos personas que pudieran en efecto agredir a Dina Boluarte. Como les dije, el tema no pasó a mayores, pero pudo haberlo hecho y por lo que vimos el sábado, la seguridad de la presidenta no habría estado en la capacidad de evitarlo. Ya se están viendo repercusiones de esto. El propio primer ministro Alberto Tarola dijo ayer que, abro comillas, hay responsabilidades. Aquí hubo un descuido, ese relajo de la seguridad no puede volver a ocurrir, cierro comillas. Dando a entender luego que el gobierno está evaluando cambiar al comandante general de la policía, Jorge Angulo. Sobre esto hay que decir que también hay especulación en el sentido de que la salida de Angulo no se debería, o no solo en todo caso, a lo ocurrido con Boluarte en Ayacucho, sino que tiene pues una mala relación con el actual ministro del Interior, Víctor Torres, porque se ha resistido Angulo a cambios que ha querido hacer el ministro en la policía. Sobre esto, anoche salió un reportaje en Punto Final de Latina que mostró cómo en la gestión de Torres se ha venido beneficiando a los miembros de la unidad de policía montada del Potao, a la cual Torres es muy cercano, y donde ha puesto como jefe a quien fuera su edecán, Martín Alzamora, quien no tiene, al parecer, la experiencia requerida para ese cargo. En fin, Torres ha dicho que, o ha sido citado, mejor dicho, a la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso, y ahí tendrá que decir y responder, sobre por qué se generaron estas fallas en el accionar de la policía que permitieron la agresión contra la presidenta. Otro tema que ha llamado la atención vinculado a lo anterior es el cambio en la jefatura de la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia. El domingo salió publicada una resolución que designa a Luis García Barrionuevo, un exmarino, como nuevo jefe de la DINI en reemplazo de Roger Arista. El primer ministro Alberto Tarola negó en una entrevista en Punto Final que este cambio fuese una consecuencia directa de lo ocurrido con la presidenta en Ayacucho y que más bien era algo que ella se tenía pensado hacer. Me voy a detener un minuto en la entrevista de Tarola en Punto Final porque este se refirió al rol del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, en el gobierno. Recordemos que ha habido mucha especulación en el sentido de que Nicanor Boluarte es una especie de poder en la sombra que rivaliza incluso con el propio Tarola y que eso le permite hacer cosas como poner a prefectos y subprefectos de distintas partes del país a recabar firmas para su partido Ciudadanos por el Perú. Lo que dijo Tarola al respecto es que, abro comillas, es un mito eso de la influencia del señor Boluarte, pero todo está en investigación y se tiene que aclarar, cierro comillas. Señaló más bien que conoce a Nicanor Boluarte, que tiene una buena relación con él y que este, abro comillas, nunca me ha pedido nada ni me ha recomendado algo, cierro comillas. Sin embargo, Cuarto Poder, que ya había publicado el domingo anterior un reportaje con testimonios que daban cuenta de cómo prefectos y subprefectos en la región San Martín estaban haciendo proselitismo en favor del partido de Nicanor Boluarte, anoche el mismo Dominical publicó un nuevo reportaje con el testimonio de alguien de su propio partido, Moisés Saavedra, secretario provincial en San Martín, quien originalmente entró en contacto con Nicanor Boluarte y este lo llevó incluso a reunirse con la presidenta cuando todavía era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Saavedra ha contado en detalle cómo él mismo recibía los planillones de firmas para el partido que conseguían los prefectos y subprefectos en San Martín, que eran coordinados por Griselda Herrera, una persona que Nicanor Boluarte supuestamente había empoderado para ello y que controlaba en la práctica a dichos funcionarios del Estado como si fuese su jefa, aunque no tenía ningún puesto público. Es un testimonio muy contundente contra el hermano de la presidenta que no le va a ser tan fácil a esta y a Otárola desvirtuar con el argumento de que solo lo están difamando. Saavedra ha dicho que, abro comillas, soy testigo al 100% de todo lo que se hacía en la organización y estoy dispuesto a colaborar con la justicia, cierro comillas.
Ok, paso a otro reportaje de Punto Final que tiene como protagonista a la ministra de la Producción, Ana María Choquehuanca. El programa mostró un audio en el que se escucha a esta conversando con el dirigente de un gremio de pequeñas empresas y le llama la atención por supuestamente estar diciendo cosas falsas en su comunicación con la prensa y otros gremios. El dirigente René Cobeña la recrimina porque dice él que no sale un paquete de ayudas a su sector que está esperando. Choquehuanca se exaspera y le dice que la culpa la tiene el Ministerio del Interior y una, entre comillas, capitana que está trabando el tema, y le dice a Cobeña que en todo caso vaya él a reclamarle a ese ministerio o a esa persona. Si bien están discutiendo fuertemente en la llamada, por momentos uno percibe una cierta complicidad en el sentido de que Choquehuanca le da a entender que a ambos les interesa sacar del puesto a la, entre comillas, capitana, lo que el programa dominical cuestiona como una suerte de deslealtad de Choquehuanca con su colega Víctor Torres y una intención de desestabilizar de alguna manera a otro ministerio. Les doy mi lectura personal. Creo que Choquehuanca, habiendo sido ella misma una dirigente del sector de las MIPES, tiene mucha familiaridad con quienes todavía son dirigentes de este sector y por tanto no ve problemas ella en tener este tipo de conversaciones por teléfono con quienes eran sus colegas. Lo que parece estar en el trasfondo de esa conversación es la intención de Choquehuanca de decirle a este dirigente: ¿por qué me haces problemas diciendo todas estas cosas si yo estoy trabajando en favor de tus intereses? Pero el problema no soy yo, sino que es alguien más en otro ministerio. No me hagas a mí tanto lío mientras trato de resolverlo y más bien si te quieres quejar, anda, quéjate allá. Ahora, indudablemente, cuando uno escucha este tipo de conversación, puede pensar que desleal la ministra con su colega de gabinete, que no solo le echa la culpa, sino que hasta sugiere que este gremio vaya a hacerle una protesta en contra. Pero otra pregunta que vale la pena hacerse aquí, más importante quizá, es qué exactamente estaba pidiéndole el gremio que gestione a la ministra, y si esto era válido o no, porque podría haberse tratado de una política pública razonable o de un beneficio más bien mercantilista. Si fuese lo segundo, la aparente cercanía de Choquehuanca con el gremio, al punto que hablan de este tema por teléfono, sería preocupante porque podría estar ella en un serio conflicto de interés. Por ahí es donde yo veo principalmente el problema, más que en la deslealtad con el ministro del Interior. Choquehuanca tendría que salir a explicar por qué la política que estaba discutiendo con este dirigente gremial es sensata para el país y no solo conveniente para ese gremio en particular. También habría que analizar por qué este personaje del Ministerio del Interior, la capitana Rosa María Lindo Turín, se opone a esa política, porque podría tener razones válidas para hacerlo o no. Otra noticia importante vinculada al caso de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es que el ex fiscal Guillermo Silva Loli ha reconocido, según reveló Cuarto Poder, que fue infiltrado en el equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, el grupo conocido como EFICOP, que lidera Marita Barreto, para informar al entorno de Benavides sobre lo que ocurría al interior de este grupo. Quien lo captó fue el fiscal Richard Dulanto, del área especializada en enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales. Según Silva, Dulanto le dijo, abro comillas, tú vas a ser nuestros ojos y oídos en EFICOP, cierro comillas, cosa que él accedió porque estaba en ese momento desempleado. Dulanto era quien le transmitía supuestamente los requerimientos y los pedidos del fiscal Marco Guamán, que era adjunto de la fiscal de la Nación Patricia Benavides y también de esta última, según ha declarado Silva. Tenían un interés especial en el caso Marca Group, que involucraba a Sada Goray y a funcionarios del gobierno de Pedro Castillo, pero luego ese vínculo sirvió para que Dulanto le preguntara a Silva si él sabía de las acciones que se iba a tomar contra la propia Benavides o sus asesores en el marco de lo que luego se conoció como la Operación Valquiria. Esta declaración de Silva, cabe indicar, es coherente con lo que ha señalado el propio asesor de Benavides, Jaime Villanueva, en el sentido de que se nombró a Silva para que sea precisamente los ojos y oídos de su entorno en EFICOP. Por eso, el mes pasado, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, dejó sin efecto la designación de Silva en EFICOP. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.